Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén súper bien y estén aprendiendo un montón. Espectacular, ya somos 500 asistentes, entonces como una felicidad de ver esto. Nuestra próxima speaker es una mujer que yo admiro un montón, se llama Lindsay González. Ella es promotora de las mujeres en la tecnología y participa actualmente en formación, además de ingeniería con especialidad en desarrollo web y profesora de la Universidad Nacional en Costa Rica y University. Lindsay ha trabajado para grandes marcas internacionales y actualmente se encuentra aplicando los principios de la minería de datos a sus proyectos de inteligencia artificial para mejorar la del usuario final. Lindsay, bienvenida y estamos muy agradecidas de que estés acá presente. Hola, muchas gracias, más bien gracias a ustedes por la invitación a este evento. De verdad que para mí es un placer. Hoy les quiero hablar acerca del tema de administración de datos. Para mí, de verdad que es un honor tocar de este tema, ¿verdad? Porque es importante administrar nuestros datos. A pesar de, ¿verdad? A veces hablamos mucho de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ¿verdad? Pero si al final no tenemos una buena administración de datos, todo este otro proceso no nos va a funcionar adecuadamente. Y antes de comenzar, quiero que veamos el siguiente video, es el video de llegada del hombre a la luna. A pesar de que tal vez muchos no hayamos nacido en ese momento, sé que es un momento histórico, ¿verdad? Que permanecerá en la memoria de muchas personas que tuvieron la oportunidad de vivirlo. He escuchado, ¿verdad? Que en aquellos años pues, las familias no tenían tantas facilidades como ahora, ¿verdad? Y a veces tenían que, para poder ver un evento como eso, tenían que ir a la casa de otro vecino que sí tuviera televisión. Entonces, en este video se muestran los momentos más importantes del hombre llegando a la luna. 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Now, 4 forward, drift into the right level. 30 seconds forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Rocket Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful. It has a certain beauty all its own. It's like the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out there. Beautiful, beautiful. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Tranquility Base, guidance to implementation is big, and you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number 1 on the runway. 7, 6, 5, engine arm benefit. Very smooth. Very quiet ride. Apollo 11, this is Hornet, over. This is Apollo, position loud and clear. Position 1330. A mí definitivamente este video, ¿verdad? Cada vez que lo veo me genera la misma sensación de emoción. Y quiero rescatar la frase de Armstrong que dijo: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Pero todo hubiera sido hermoso,
hasta que la historia se vio manchada por un pequeño gran incidente en el 2019. Vemos los siguientes titulares. Aluninaje. Los archivos perdidos. Documental revela revela imágenes inéditas del hombre en la luna. Los archivos perdidos de la llegada de la luna. NASA lose moon landing footage at the man who brought it back to life. Apollo 11, NASA and lose moon landing tapes. And moon landing tapes got erased, NASA admits. Si la NASA perdió los archivos de la llegada a la luna, imagínense lo que puede pasar en otras empresas. Como dicen, los datos se pueden perder hasta en las mejores familias. Y si esto pasó en la NASA, no me imagino a veces lo que puede pasar en otros lugares o lo que nos puede pasar a nosotros. Porque aquí no le he dado el famoso pantallazo azul de Windows. Yo recuerdo cuando estaba en la U, que una vez estábamos programando y resulta que la computadora se pegó. En aquellos momentos yo tenía aquello que se llama como un dinosaurio, ¿verdad? Una computadora vintage, y resulta que se pegó. Entonces yo apreté el botón, ¿verdad? Para apagarla, y cuando la volví a encender me dio ese pantallazo azul, y de verdad que les juro que fue un momento de frustración, tristeza, enojo, todos los sentimientos juntos en el mismo momento, ¿verdad? Y aunque después se logró recuperar los archivos, ¿verdad? A través de un programa, tenían nombres diferentes y bueno, al final prácticamente no utilicé los datos que se recuperaron. O aquí no se ha borrado, aquí no borrado archivos por accidente. Resulta que justamente esto me pasó el periodo pasado en la universidad. Yo estaba modificando las notas de unos estudiantes y por error, por no prestar atención en el sistema, se modificaron todas las notas en conjunto. Solo quiero modificar 5 notas, pero se modificaron todas las notas en conjunto de todos los estudiantes. Entonces casi entré en crisis, pero gracias a Dios tenía un backup, ¿verdad? Entonces uno aprende de sus errores y ya tenía un backup de los datos. Entonces, así que al final no importa qué tan sofisticados sean nuestros sistemas de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, si al final del día no tenemos un buen manejo de los datos. Y quiero leer textualmente esta frase de Westerman, que destaca que los datos son el tipo de activo prominente en el mundo digital y requiere una atención muy significativa por parte de los ejecutivos. Los datos se han convertido en los activos digitales más valiosos de la empresa. Pero entonces, en sí, ¿qué son los datos? Bueno, los datos es un registro de transacciones. Un dato no dice nada sobre el porqué de las cosas, ¿verdad? Por sí mismo, a veces no tiene ni poca o ninguna relevancia, ¿verdad? Porque no nos indican nada. Pero a pesar de todo, los datos son importantes para las organizaciones cuando a partir de esos datos se crea la información. ¿Y cómo convertimos nosotros datos en información? Bueno, cuando el creador de los datos les añade significado. Y podemos añadirle significado por medio de las 5C. ¿Cuáles son estas 5C? Contextualizando. Sabemos el propósito por el que se generan los datos, categorizando, conocemos las unidades de análisis de los componentes principales de los datos, calculando, podemos utilizar matemáticas o estadística para analizar los datos, corrigiendo, una parte importante es la limpieza de los datos, eliminando errores que hay en los datos y luego condensando. Los datos se pueden resumir de forma más concisa. Y quiero contarles una anécdota. Aquí en Costa Rica hay una empresa de comida rápida, no voy a decir el nombre, que tenía pérdidas económicas en sus ventas, entonces decide contratar una empresa de análisis de datos y resulta que esta empresa empieza a analizar sus redes sociales, empieza a analizar las ventas y se dan cuenta que de 2 de la tarde a 5
casi no generan ventas. Entonces empezaron a generar estrategias a través de redes sociales, haciendo promociones y empezaron a medir el sentimiento que tenían las personas en las redes sociales y pudieron, después de unos meses, incrementar sus ventas a través de esas estrategias. Entonces, esta empresa de comida rápida ya tenía los datos, ya ellos tenían años de recolectar información, pero no servía de nada si no se les daba un sentido. Entonces, ¿qué es la gestión de los datos o qué es, para qué nos sirve? Entonces, la gestión de datos son pequeñas prácticas que se hacen con los datos para que sean más fácil de encontrarlos, comprenderlos, que se disminuya la posibilidad de pérdida y además que sean más propensos a ser utilizados en el proyecto de hoy que estoy haciendo o 10 años después. Entonces, la gestión de datos trata de cuidar el activo más valioso de las organizaciones, que son los datos. Y leo textualmente del Damas DM Book. Entonces, la gestión de datos es el desarrollo, ejecución, supervisión de planes, políticas, programas, prácticas que entregan, controlan, protegen e incrementan el valor de los datos y activos de información a lo largo del ciclo de vida de los datos. Entonces, ¿cómo podemos proteger nuestros datos? Bueno, podemos hacer un buen uso del ciclo de vida de los datos, y el ciclo de vida de los datos es como el ciclo que nos decían a nosotros de los seres humanos, ¿verdad? Los seres humanos nacemos, nos desarrollamos y morimos. Los datos también cumplen diferentes etapas dentro de un ciclo. Y ese es el ciclo de vida. Van a encontrar diferentes etapas en algunos lugares, ¿verdad? Pero generalmente son planificación, recolección de datos, procesamiento y análisis de los datos, publicación y cómo vamos a compartir esa información, esos datos. Luego tenemos preservar, cómo preservamos los datos y la reutilización de los mismos. Y voy a entrar en pequeños detalles acerca de cada una de esas etapas. En la etapa de la planificación tenemos lo que se llama el Data Management Plan o a veces Data Sharing Plan, ¿verdad? Que es un documento formal que describe lo que se va a hacer con los datos durante y después de un proyecto de investigación. Entonces, en el plan de gestión de datos, tenemos que documentar cuáles son los requerimientos de nuestra investigación. Incluso si es una investigación que está siendo paga, ¿verdad? Tenemos que documentar toda esa fase de financiamiento para nuestras investigaciones. ¿Qué datos vamos a recolectar? ¿Cómo los vamos a recolectar? ¿Será que va a ser un formulario? ¿Será que es a través de un sitio web, entrevistas, observaciones de campo? Todo eso es lo que tenemos que documentar. ¿Cómo vamos a identificar y recolectar esos datos? ¿Dónde los vamos a organizar? Ya yo obtuve mis datos. ¿Dónde los voy a organizar? ¿Va a ser en una nube, en un repositorio? ¿Va a haber versionamiento? ¿Qué sistema de versionamiento vamos a utilizar? Y luego tenemos una fase importante porque no es solamente recolectemos datos, guardémoslos, sino que también hay una fase que es documentar nuestros datos. Y aquí entra el tema de los metadatos que vamos a utilizar, si vamos a utilizar un índice que nos va a indicar dónde se encuentran los datos, o actualmente se utiliza mucho el archivo de README, ¿verdad? Que indica cómo están organizados nuestros datos. Si, por ejemplo, fuera un archivo de Excel, qué significa cada una de las columnas, cuál es el tipo de dato que se tiene, el formato. Todo eso se tiene que documentar. Luego, definir la estrategia de almacenamiento, cómo vamos a empezar a salvar nuestros datos, cómo vamos a hacer el tema de copias, ¿verdad? No podemos solo tener una sola copia de los datos, debemos de tener varias copias. Si son servidores locales, si son archivos físicos, cómo los vamos a procesar y digitalizar. Y algo importante aquí, el punto número 6, son las políticas de propiedad intelectual, datos sensibles y personales.
No implica que porque yo recolecte los datos no tenga que seguir las leyes, y cada país tiene sus leyes distintas. Por ejemplo, en Estados Unidos, para datos médicos, tenemos el HIPAA Compliance. Entonces, nosotros si colectamos datos de esos tipos, tenemos que seguir todo lo que indica la HIPAA Compliance. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos la Ley de Protección de Datos. Entonces, es donde nos indica, ¿verdad?, cómo tenemos que guardar los datos sensibles. Incluso aquí en Costa Rica tenemos que reportar cuando guardamos datos sensibles. Después, cómo se van a difundir nuestros datos, ¿verdad? Si es una investigación, podemos publicarlo en alguna revista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a publicar nuestra investigación y los datos adjuntos a esa investigación? Actualmente se está dando mucho que una vez que publicamos un artículo, estén también nuestros datos. Luego, algo importante es asignar roles y responsabilidades. ¿Quién va a ser el encargado de guardar los datos? ¿Quién va a ser el encargado de los servidores? ¿Quién va a ser el encargado de recolectar la información? Entonces, hay que establecer siempre desde el inicio roles y cada una de las responsabilidades. Luego, pasamos a la etapa de adquisición y de recolección o recopilación de los datos. Entonces, ¿dónde vamos a tener los datos? ¿Cómo vamos a almacenarlos? ¿Cómo vamos a documentar los datos? Si tendremos un índice, el README, ¿verdad? Actualmente podemos tomar datos desde experimentos, observaciones, simulaciones, formularios, entrevistas, e incluso actualmente hay muchos repositorios de datos que ya alguien recolectó información que nosotros podríamos utilizar en nuestras investigaciones. Luego viene la parte de almacenamiento, seguridad y análisis. La primera parte es el procesado, ¿verdad? ¿Qué datos son válidos? ¿Cómo vamos a manejar los datos nulos que hemos recolectado? Esos datos faltantes, ¿cuál es el formato adecuado? ¿Cómo comprender los datos que hemos recolectado? Si ocupan alguna protección de datos. Si los datos son físicos, ¿cómo vamos a digitalizarlos? Y una vez que hemos establecido todo este proceso, entonces ahí ya tendremos nuestras primeras dos copias. Uno, los datos sin procesar, y luego otro, los datos ya limpios. Luego viene el análisis de datos, ¿verdad? Y una vez que ya hemos limpiado, procesado nuestros datos, podemos utilizar estadísticas, podemos utilizar inteligencia artificial, minería de datos, aprendizaje automático. Y aquí ya habremos tenido 3 copias de los datos. Uno, los datos crudos, uno, los datos limpios, y luego otro, los datos procesados, donde los vamos a almacenar y categorizar para que cuando alguien los ocupe, sepa dónde encontrarlos y cómo encontrarlos. Luego, una parte muy importante es el almacenamiento, ¿verdad? Y el tema de seguridad. Siempre hay que leer la letra pequeña de los contratos. Entonces, se recomienda utilizar la regla de 3-2-1, al menos 3 copias de los datos en 2 medios distintos y una copia externa, o sea, fuera de la oficina donde estamos llevando a cabo la investigación. Esto con el fin de, si algo pasara, ¿verdad?, tener siempre un backup de nuestros datos. Luego pasamos a la etapa de publicación, y aquí es donde en esta etapa, donde tenemos los pronósticos y los conocimientos, se convierten en decisiones y dirección. Entonces, cuando se difunde la información, ¿verdad?, obtenida a través de los análisis de datos, ¿verdad?, los datos ofrecen un valor comercial, un valor para las organizaciones. Luego tenemos la etapa de preservación de los datos. Y aquí es importante cuánto tiempo voy a preservar mis datos una vez finalizada la investigación. Pues depende mucho del proyecto. Si son datos médicos, se deben de conservar por toda la vida. Pero si nosotros no sabemos, no son médicos y no sabemos cuánto tiempo debo de almacenarlos, se recomienda al menos que sean 5 años, ¿verdad?
Y además, otra parte importante es saber cuál es el medio donde yo voy a almacenar mi información. Por ejemplo, yo pasé de utilizar disquete, de utilizar CDs ya en mayos, y ahora incluso las computadoras, por ejemplo, las Mac ya no tienen ni siquiera para leer, no tienen puertos ni siquiera USB. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que hacer auditorías y determinar si el medio donde estoy almacenando mis datos sigue siendo el adecuado o ya es obsoleto. Luego, la reutilización de los datos. Una vez que hemos almacenado, podemos utilizar incluso los datos previamente recolectados en una investigación previa para una nueva. Nosotros no tenemos que inventar el agua tibia, ¿verdad? Ya hay muchos otros repositorios, ¿verdad? Que tienen datos, que han recolectado información y que podemos reutilizarlos. Entonces, ¿por qué es importante la administración de datos? Entonces, para resumir, ¿verdad? Es porque nos volvemos más productivos porque podemos encontrar los datos más fácilmente, por ende ahorramos tiempo y eso se puede traducir en dinero. Como decían las personas de antes, el tiempo es plata y el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Además, con el uso adecuado de los datos reaccionamos ante cualquier evento, como lo mencionamos, ¿verdad? Antes con el negocio de comida rápida. También podemos mitigar errores y al final tomar mejores decisiones. Entonces, la regla general es que por cada minuto que se dedica a administración de datos, puede ahorrar 10 minutos de dolor de cabeza. Como dice Ramírez, requiere un cambio profundo en la mentalidad empresarial para convertir los datos en el principal activo de la compañía y su explotación en la mayor prioridad. Y para finalizar, quiero darle las gracias por la invitación a este evento. Y si tuvieran que recordar una sola cosa de esta charla, quiero que sea lo siguiente. Como dice Sandra Kaufman, ingeniera costarricense que trabaja en la NASA, si los ejemplos son solo hombres, difícilmente las niñas estudiarán ingeniería. Ustedes, mujeres que están hoy aquí en este evento, están marcando el camino para las futuras niñas que vienen atrás. Son el ejemplo para sus hijas, para sus primas, sobrinas, vecinas. Así es que quiero felicitarles. Que no te digan que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Solo ustedes pueden determinar hasta dónde llegar. Solo ustedes pueden decir hasta aquí. Entonces, recuerden eso, si hay huellas en la luna, ustedes pueden también llegar muy lejos. Y en la NASA hay un letrero que dice, está demostrado que aerodinámicamente es imposible que el abejorro pueda volar por su tamaño, su peso y la forma de su cuerpo. Solo que él no lo sabe. Gracias.